Buenas gente, buenas. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva clase. ¿Sí? Bienvenidos a toda la gente que sean parte del grupo, que estaban esperando esta clase, y a las personas que no sean de nuestra comunidad, también bienvenidos para continuar aprendiendo. Bien, en este video lo que voy a estar haciendo es explicándoles, vamos a estar realizando un análisis, ¿sí? No vamos a hacer un análisis en vivo, sino que vamos a hacer un backtest de una entrada que se dio en dólar australiano, que ahora se les va a mostrar, en la cual puede tener un beneficio, una ganancia de 1.5, ¿sí? Es decir, 5 veces el riesgo que he tomado. Y esta entrada la hemos tomado con la metodología que estamos utilizando hoy en día, que es una metodología la cual hoy en día está siendo muy rentable. La realidad es que está dando muy buenos resultados. Es la metodología de Smart Money Concepts, ¿sí? Esta metodología seguramente habrán visto muchas personas, tal vez explicándolo en YouTube, enseñándolo. Yo no les voy a decir que la inventé ni nada porque es mentira. Pero sí se las voy a compartir porque es una buena metodología que da buenos resultados, buena rentabilidad, y que si ustedes la aplican correctamente van a poder tener buenos resultados, ¿sí? Hablando de lo que es el análisis. Es decir, luego hay que complementar otras cosas, que yo creo que hay una serie de complementos para poder tener rentabilidad en sus cuentas, no solo el análisis, pero se los voy a detallar más a fondo en los últimos minutos del video si nos da el tiempo, ¿sí? O sea, el foco principal va a estar puesto en el análisis, ¿sí? Así que no se preocupen que los últimos minutos le detallo eso, y si no, bueno, no lo explicaré porque esta clase es solamente para análisis. El enfoque va a estar puesto en eso y no queremos perder tiempo en otras cosas. Así que bueno, seguramente las personas que hayan visto todos los videos o que hayan comenzado con el canal hace poquito tendrán el Trading View de esta manera, o tendrás posiblemente indicadores con las EMAs, las bandas de Bollinger, todo lo que utilizamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar todo esto que utilizábamos, quitar el RSI, quitarle el volumen, ¿sí? Vamos a quitarlo todo y vamos a dejarle el gráfico limpio. ¿Por qué? Porque mi idea es que ustedes comprendan al 100% esta metodología, que se basa básicamente en lo que es los conceptos de liquidez y de la oferta y la demanda, ¿sí? Y algunos otros conceptos que ahora se los voy a estar explicando. Una vez que nosotros quitamos todo, vamos a hacer clic derecho en la pantalla y vamos a poner en color blanco, ¿sí? Esto sinceramente no tiene relevancia, pero lo vamos a dejar en blanco, más que nada para no confundirnos con lo siguiente. Para no confundirnos con esto, miren. Esperen que les quiero mostrar esta. Para no confundirnos con los cuadraditos estos que aparecen en lo oscuro, bueno, vamos a agarrar y vamos a dejar completamente limpios para que nuestra atención esté 100% puesto en el gráfico, en el precio. Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Ok, yo les voy a estar explicando el paso a paso para que ustedes puedan analizar de la misma manera que estamos realizando los análisis, para poder tomar las mismas entradas que nosotros estamos tomando. Obviamente un análisis no te va a hacer rentable ni millonario. Lo que te va a hacer rentable en tu cuenta de trading no es solo un buen análisis, sino también es una gestión de riesgo correcta, tener en cuenta otras cosas como las sesiones, tener en cuenta la psicología del trading, tener en cuenta tener un plan de ganancias, tener en cuenta los fundamentales a la hora de operar también. Sí, hay muchas cosas que no me voy a poner a hablar ahora, porque lo que les voy a enseñar es el análisis. Pero una vez que ustedes aprendan a realizar este tipo de análisis, van a poder tener buenas entradas que les van a dar un buen riesgo-beneficio, ¿sí? Lo que tiene esta metodología de Smart Money Concepts les da la posibilidad a ustedes de ganar mínimamente 4 veces o inclusive más la cantidad de riesgo que ustedes asumen. Es decir, si ustedes arriesgan $3, pueden ganar tranquilamente $12, pueden ganar 15. Si arriesgo 100, puedo ganar 400. Si arriesgo 200, puedo ganar 800. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a poder generar una buena ganancia, ¿sí? A comparación del riesgo que están tomando. Eso no quiere decir que van a ganar siempre. Obviamente puede que les toquen 2 stop loss, capaz que les tocan 3 stop loss seguidos alguna vez, pero ustedes saben que cuando ustedes generen una ganancia van a ganar mínimamente 4 veces más que su riesgo. Entonces, en esa ejecución constante de operativas van a empezar a generar esa rentabilidad, esa diferencia, por esa diferencia de beneficio con el riesgo que nosotros tomamos. ¿Ok? Así que bueno, yo les voy a estar explicando el paso a paso para poder tomar esas entradas. Lo primero que nosotros tenemos que identificar, ¿sí? Tal vez el gráfico se pueda abrir automáticamente acá en 15 minutos, o en 30, o en 1, o en 2. Lo primero que vamos a hacer es irnos a una temporalidad macro. En este caso, una temporalidad diaria, ¿sí? Y lo que tenemos que identificar en esa temporalidad diaria es la tendencia que estamos teniendo. ¿Por qué? Para poder tomar la dirección correcta del mercado, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan tomar la dirección correcta del mercado, porque si no saben bien la dirección,
Ya están empezando mal. Es como empezar una ecuación y que yo le diga que 2 más 2 es 5 y con eso tienen que resolver una ecuación. Ya saben que todo lo siguiente va a estar mal. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es poder identificar la dirección correcta del mercado. ¿Y de qué manera lo vamos a identificar? Con ciertos conceptos que ahora se los voy a estar explicando. Pero primeramente lo que nosotros tenemos que saber son cosas básicas como de qué forma se mueve el mercado, la estructura, ¿sí? Que esto se resume en impulsos, retrocesos, ¿sí? Pulso, retrocesos, tenemos impulso, retroceso, alcista, ¿sí? Impulso, retroceso, alcista, impulso, retroceso, bajista. En este caso, cuando tenemos impulsos y retrocesos que van a la baja, tenemos una clara estructura bajista, ¿sí? No siempre va a ser así perfecta. A veces van a ver algo como esto, que comienza a acumular y luego continúa bajando. Pero acá tenemos definido que el precio viene en bajada, viene creando puntos máximos, puntos cada vez que son los puntos altos del precio cada vez más bajos y puntos mínimos, es decir, el punto más bajo del precio cada vez más bajos también. Entonces nos está definiendo una estructura bajista, ¿bien? Una estructura bajista. En caso que nosotros tengamos una estructura a la baja, ¿qué quiere decir eso? Que el precio está cayendo y que si está cayendo, que todos están buscando vender, ¿sí? Una vez que nosotros entendemos esta estructura, lo que vamos a buscar es comprender cómo vamos a usar la estructura a nuestro favor. Es decir, en el caso de tener una estructura bajista, lo que vamos a buscar son ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio está cayendo y porque la gente va a buscar vender. ¿Por qué? Porque está ofertado el precio, tiene mucha oferta, por eso viene cayendo. Esto no quiere decir que digas, está cayendo, listo, vendo acá de una. No, lo que tenés que hacer es identificar una zona de interés para poder meterte en la continuación de ese movimiento. Bien, ahora, si nosotros tenemos una estructura alcista con impulsos y retrocesos al alza, como está pasando en este momento, lo que tenemos ahora justamente es esta estructura al alza, ¿bien? Y cuando tenemos una estructura alcista vamos a buscar lo contrario a la estructura bajista, es decir, si en una estructura bajista nosotros buscábamos ventas, lo que vamos a buscar actualmente serían compras, ¿bien? Vamos a buscar compras. Es un caso de la estructura, ¿bien? Vamos a ir un poquitito para atrás que les quiero mostrar la entrada que se había tomado. A ver si la encuentro. Para que puedan utilizar esta metodología a su favor, ¿sí? Esperen que me parece... le voy a estar dejando igual en la pantalla para que vean, ¿sí? Me parece que era por acá. Creo que era por acá. Más o menos por acá era. Algo así teníamos. Creo que estábamos por acá. Bueno, no me está dejando bajar, así que les voy a explicar estos conceptos con el tiempo, con el precio en tiempo real, ¿sí? Pero después les voy a dejar en la pantalla la imagen de la proyección que había realizado con este mismo análisis y el resultado que dio la operación, que fue un riesgo-beneficio 1.5, así que seguramente lo van a estar viendo en pantalla. O sea, de esa proyección van a ver que a la derecha tiene la velita en curso, como ven acá en este mismo momento, es decir, se hizo en vivo y después la entrada se dio a la perfección, inclusive pasando en donde yo había marcado la flechita, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos, paso 1, irnos a una temporalidad macro, ¿bien? En este caso, una temporalidad diaria. En la temporalidad diaria, lo que nosotros tenemos que identificar es la estructura que tenemos, la dirección que tenemos en el mercado. Que en este caso venimos con una estructura al alza, ¿sí? El precio está teniendo impulsos, un impulso alcista. Luego retrocede, ¿sí? Está bajando, que posiblemente sea un retroceso, para continuar subiendo. Pero también existe la probabilidad de que el precio pueda agarrar, pueda retroceder, y cuando se supone que tenía que dar el impulso al alza, pueda continuar cayendo para seguir con la estructura bajista que venía teniendo, ¿sí? Es decir, el trading siempre recuerden que se basa en probabilidades. No quiere decir que porque vos haces el análisis y apliques todos los conceptos, siempre se van a dar tus entradas. No, gente, siempre ustedes tienen que saber que siempre existe la posibilidad de perder. Siempre existe la posibilidad de perder en trading. Entonces, entendiendo eso, ustedes lo que tienen que hacer es gestionar su riesgo correctamente, porque sabemos que siempre podemos perder, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Una vez que nos vamos a una temporalidad diaria e identificamos nuestro direccionamiento, lo próximo que tenemos que hacer, el siguiente paso, sería buscar el último rompimiento del precio. ¿Qué sería el último rompimiento? Nosotros sabemos que el precio hace impulsos y retrocesos, en este caso cuando es una estructura bajista, impulsos y retrocesos, impulso, ¿sí? Retroceso, impulso, y en este caso alcista. Cuando nosotros tenemos un impulso, un retroceso y luego otro impulso, que en este impulso, por ejemplo, se come este último mínimo anterior, ¿sí? Acá lo que estamos teniendo es un rompimiento, ¿sí? Estamos teniendo una continuación del precio, la ruptura estructural de continuación,
¿sí? Lo mismo al alza, ¿ven? Acá tenemos impulso, retroceso y en este impulso se está rompiendo este máximo que había creado anteriormente, ¿sí? Te genera una continuación y acá te crea un rompimiento, ¿bien? Ese rompimiento, esa ruptura, esa continuación, como ustedes lo quieran llamar, en los conceptos yo se les voy a enseñar con los conceptos de esta metodología, pero dentro de estos conceptos se denomina voz, ¿bien? Esto se denomina voz, que en este caso va a ser un voz alcista. Este voz significa break of structure o rompimiento estructural, ¿sí? Break of structure, no sé cómo se pronuncie, o rompimiento, ¿sí? Le pueden decir como quieran, es lo mismo, ¿sí? Si quieren simplemente díganle continuación, como ustedes quieran. Pero esto es importante identificarlo porque va a ser un dato para que nosotros podamos dirigirnos a nuestros puntos de interés, ¿bien? Una vez que nosotros identificamos el direccionamiento, vemos que el precio viene alcista en una temporalidad diaria y que nuestro último rompimiento lo tenemos por acá, sabemos que este rompimiento se generó a través de un impulso, ¿sí? Se generó a través de un impulso, es decir, el precio venía cayendo, ¿sí? Cayendo. ¿Ven? Acá el precio que hace en este impulso que les estoy marcando, genera un rompimiento en esta zona, por lo tanto muchos, ¿sí? Hubiesen agarrado y cuando el precio venía para esta zona, posiblemente hubiesen buscado vender para seguir con el precio. Así que está bien, simplemente no se dio. De todas maneras hubo un fundamental hoy, una noticia de la Fed que habló Powell, eso afectó el UCD, porque todos los pares UCD se fueron al alza, ¿bien? Entonces, por eso les decía que tienen también que complementar los fundamentales, que eso lo vamos a hablar un poquito al fin del video. Ahora, una vez que identificamos nuestro último rompimiento, nuestro rompimiento más reciente, ¿sí? Nuestro rompimiento más reciente. Porque si no, yo agarro y digo, sí, acá tengo un rompimiento también, ¿sí? Y marco esto y espero esta zona y capaz que el precio nunca vuelve a esta zona y se viene hasta acá y sigue subiendo. Entonces lo que tengo que marcar es el rompimiento más reciente, más cercano. Que en el caso de la temporalidad diaria en la cual estamos trabajando sería este, ¿sí? Este es el rompimiento más cercano. Ahora, el tercer paso que tenemos que hacer, ¿sí? Una vez que identificamos la dirección, ¿sí? Es decir, la dirección, la estructura del mercado, que en este caso es al alza, identificamos el rompimiento más cercano, que lo tenemos por acá, ¿sí? El tercer paso sería identificar nuestras zonas de interés, nuestros puntos de interés, que en este caso en especial van a ser dos. Pero ¿cuáles son nuestras zonas de interés? ¿Cuáles son nuestros puntos de interés que siempre tenemos que buscar? Tenemos que buscar el punto de interés en el extremo, ¿sí? Es decir, la primer velita donde comienza todo el movimiento, es decir, la palabra te lo dice, extremo, o sea, el punto más extremo, más donde comienza, más límite, ¿sí? Donde empieza, recién donde empieza todo el impulso, sería nuestro extremo, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá, esto no es un extremo, ¿sí? Esto es simplemente un bloque de orden, ¿bien? Pero esto acá sí es un extremo porque no hay nada por debajo, ¿ven? Todo esto de acá es vacío, todo esto es vacío de liquidez, obviamente por debajo de liquidez, pero al ser un extremo automáticamente se vuelve un punto de interés. Es un extremo que generó un impulso, que generó un rompimiento al alza para cambiar la estructura, ¿sí? Acá, recuerden lo que ustedes ya saben de los videos básicos, es decir, tenemos impulso, retroceso, impulso. Cuando tenemos un retroceso que en vez de ser retroceso termina siendo un impulso, ¿sí? Un impulso que nos rompe el máximo anterior y nos cambia la estructura, ahí tenemos un cambio estructural, ¿sí? Un cambio de tendencia. Lo mismo puede ser al alza, ¿bien? Por ejemplo, venimos al alza, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acá, impulso, todos dicen que tiene que haber un retroceso y de repente el precio hace algo así y te rompe el último mínimo. Entonces ahí te está cambiando la estructura y te está cambiando la tendencia, ¿sí? La dirección del mercado. Entonces eso es importante también saberlo para identificar un cambio estructural. Por ejemplo, acá veníamos con una tendencia a la baja y de repente, ¡plup!, se cambió la tendencia, ¿ven? Tenemos esto, por ejemplo, tuk, 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 y acá se rompió, ¿sí? Se rompió la tendencia, te la cambió. Tenés el último rompimiento y el punto de interés es tu extremo. Bien, este es el extremo, donde comienza todo el movimiento. Ahora, el segundo punto de interés que ustedes pueden buscar también son esos bloques de orden que te generan los rompimientos, ¿sí? Esos bloques de orden que te generan el rompimiento. Por ejemplo acá, ¿sí? Por ejemplo acá tenemos el impulso. Todo esto es un mismo impulso de una temporalidad más alta, que puede ser el semanal o mensual. Y dentro de ese semanal o mensual tenemos el diario que tiene impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Y dentro de este mismo impulso, en 4 horas posiblemente tenemos un impulso acá, un retroceso acá, un impulso acá, un retroceso acá, un impulso, ¿sí? Es decir, dentro de los movimientos bajando de temporalidad tenemos más velas, pero vamos a trabajar con lo que estamos viendo ahora. Entonces, nuestro primer punto de interés sería el extremo, la zona donde comienza todo el movimiento, ¿sí? Y el segundo punto de interés se denomina
bloque decisional, ¿sí? Que sería el bloque de orden, que lo tenemos por acá, ¿sí? Sería el bloque de orden. Recuerden el concepto de bloque de orden, que si no lo saben, lo tienen en todas las clases que les subí en YouTube y también en las clases por Zoom. Pero básicamente el bloque de orden es la vela contraria antes de un imbalance o un fuerte impulso. Bien. En este caso, este bloque de orden se denomina bloque decisional en estos conceptos, ¿sí? ¿Por qué decisional? Porque es el que decide la tendencia, ¿ven? Acá tenemos, miren. El precio desde el extremo comienza a subir. Genera el primer rompimiento, ¿sí? El cambio de tendencia. Te rompe este primer máximo, que si se dan cuenta, ignoren todo esto. El precio venía con una caída, acá termina con su último rompimiento, y si se dan cuenta, en este bloque de acá, sería el bloque decisional que estamos marcando, por ejemplo, en este punto, ¿sí? ¿Por qué sería un bloque decisional? Porque este bloque genera todo el rompimiento, ¿ven? Miren, el precio empieza a caer, ¿sí? Acá frena en una zona de demanda, extremos, y luego termina rompiendo, ¿ven? Acá termina rompiendo, creándote un BOS a la baja. Entonces, posiblemente muchos buscaron ventas en este punto porque es un bloque decisional y está bien, pero simplemente no se dio. Ahora el bloque decisional pasa a ser este, que generó un rompimiento al alza. Bien, este es el bloque decisional. Espero que se haya entendido el concepto. El bloque que genera el rompimiento. Es una zona de interés. Que sea un punto de interés no quiere decir que 100% va a ir a tu favor, ¿sí? Sino que simplemente es un punto de interés. Que se puede dar la entrada acá o se puede dar en tu otro punto de interés, que es el extremo. Bien, entonces, una vez que tenemos ese rompimiento, como vemos acá, que lo marcamos, el rompimiento más cercano, y tenemos nuestros dos puntos de interés, que serían el extremo y el bloque decisional, lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a bajar de temporalidad y hacer lo mismo que acabamos de hacer recién. ¿Qué sería? Nos vamos a una temporalidad de 4 horas. ¿Qué hicimos en temporalidad diaria? Buscamos el último rompimiento. Primero, en realidad, identificamos la dirección. En temporalidad diaria, ustedes van viendo que tenemos una dirección alcista, claramente, ¿sí? Impulso, retroceso, y posiblemente acá tendrá que ser un impulso que rompa este máximo y continúe subiendo. Bien, eso tenemos en temporalidad diaria. Si ustedes quieren, yo no lo hago porque ya tengo más claro, obviamente, por el tiempo, el tema de la dirección, etcétera. Pero si quieren, los que estén aprendiendo para no olvidarse y no confundirse después, pues es importante, cuando van bajando temporalidad, no confundirse, pueden agarrar y ponen, por ejemplo, diario alcista. ¿Sí? Ponen diario alcista. Y agarran y bajan a 4 horas. Ahora identificamos la dirección acá, ¿sí? El precio en 4 horas venía siendo alcista, pero en este punto donde nos encontramos ahora, vemos que el precio viene bajando, ¿bien? Viene con una dirección bajista, ¿sí? Viene con una dirección bajista. Y además vemos que el precio en este punto, ¿sí? Por ejemplo, en este punto acá, ya nos generó un rompimiento en 4 horas a la baja, ¿sí? Nos generó un rompimiento a la baja, ¿ven? Este es nuestro rompimiento más cercano. ¿Se entiende? Este es nuestro rompimiento más cercano. Vean, por ejemplo, si toda esta caída no hubiese estado, posiblemente uno hubiese marcado esto como el rompimiento más cercano. Si hubiésemos estado por acá y hubiésemos marcado el extremo y buscado una compra, que la compra se dio, ¿sí? Se dio. Y luego continuó bajando y ya nos dio un cambio tendencial. Vean, acá tenemos un rompimiento, ¿sí? Miren, acá, vean esto. Acá tenemos un rompimiento, ¿sí? Tenemos un rompimiento. El precio empieza a caer, hasta que finalmente nos rompe la estructura. Ahora, en este punto de acá tenemos un retroceso de esta dirección bajista. Bueno, primero vamos a poner acá lo que tenemos, la dirección, ¿sí? 4 horas, bajista. Esto es importante entenderlo, gente. ¿Por qué? Porque yo me vengo en diario y digo, bueno, voy a buscar comprar. Pero cuando bajo a 4 horas, la dirección me está diciendo que es una estructura bajista. Y si es bajista, ¿qué hablamos hoy? Que tenemos que buscar ventas. Entonces, si yo vengo pensando en que voy a comprar y veo esto, automáticamente cambio de perspectiva y voy a buscar ventas. ¿Bien? Automáticamente voy a buscar ventas. Entonces, esto de acá, ¿sí? Sería el último rompimiento. En realidad, si se dan cuenta, este sería nuestro último rompimiento, ¿no? Este sería nuestro último rompimiento de la estructura bajista. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el precio tiene un impulso, retroceso, y acá termina rompiendo y creándome la ruptura, el BOS. Pero como justo en este momento el precio está subiendo, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, y parece que no va a romper la estructura, que claramente ya rompió esta zona acá, este bloque, ya no nos interesa para trabajarlo.
Inclusive, como estamos viendo esto, que el precio tendría que continuar cayendo, lo que estamos viendo es que posiblemente el precio nos está haciendo un cambio tendencial. Pero para hacernos un cambio tendencial, ¿sí?, nos tendría que romper un máximo que nos cree un rompimiento. Por ejemplo, vean esto. Acá el precio viene subiendo, 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 y de repente empieza a caer. ¿Sí? Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Ahí está. Sigue cayendo, retroceso, impulso, retroceso, acá. Impulso, ¿sí? En este impulso nos genera ese rompimiento que les mencioné. ¿Sí? Vamos a marcarlo así. Vamos a marcarlo así en realidad. ¿Sí? Se genera este rompimiento. Vamos a marcarlo acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos el rompimiento marcado, ¿sí?, y sabemos que la estructura está bajista, lo que vamos a buscar es vender, con lo que estamos viendo en 4 horas. ¿Sí? Vamos a buscar vender. Entonces, de este rompimiento, lo que tenemos que hacer es marcar nuestras 2 zonas de interés. ¿Cuál sería nuestra zona de interés? El extremo, en donde comienza todo el movimiento. Esta es la primera vela, ¿ven? Esta es la vela con el punto más alto. No es esta, es esta. Es esta donde comienza toda la caída. ¿Ven? El precio empieza a subir, 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 subir. Llega hasta acá y de acá empieza a caer. Entonces esa velita sería nuestro extremo, que sería la zona en la cual vamos a buscar ventas, ¿sí? Sería nuestra zona de oferta. Ahora, ese es el extremo. El segundo, el segundo punto de interés, era el que les expliqué recién, el bloque decisional, ¿sí? El bloque decisional. ¿Esto es un bloque de orden? Sí, pero no es un bloque decisional, ¿sí? El bloque decisional lo tenemos claramente en este punto, ¿sí? Porque este bloque genera todo el imbalance que nos crea el rompimiento que estábamos mencionando recién. Entonces, acá tenemos el extremo y acá tenemos el bloque decisional, que vamos a marcar el punto donde comienza todo el movimiento, ¿sí? Este es el bloque de orden, bloque decisional, que nos marca la zona, pero la primera vela donde comienza todo el movimiento posterior a ese bloque decisional la tenemos por acá, ¿bien? Entonces, estas 2 zonas son donde nosotros vamos a buscar ventas, ¿bien? Vamos a buscar ventas. Ahora, seguimos en 4 horas. Este es el sitio que en diario habíamos marcado, habíamos identificado para buscar comprar. Bien, este es el sitio, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos acá? Veamos. Tenemos lo siguiente. En este sitio de compras, ¿sí?, en este sitio de compras, vemos solamente hablando de la zona en la que habíamos marcado en el diario, ¿sí? Vemos lo siguiente. El precio viene subiendo, subiendo, subiendo. Acá tiene un retroceso y desde acá comienza con todo el impulso, ¿sí? Comienza con todo el impulso. Ahora, vamos a verlo más a detalle. En este punto, donde comienza todo el impulso, que vendría a ser nuestro extremo, que vamos a marcarlo así, ahora lo sacamos igual, sí, vendría a ser nuestro extremo, nos damos cuenta que desde acá el precio tiene un pequeño impulso y tiene un retroceso justo en un máximo, ¿ven? Esto sería un máximo. Tiene un retroceso. Tal vez muchos acá empezaron a vender considerando o creyendo que el precio iba a irse a la baja, pero el precio que hace retrocede y termina creando otro rompimiento al alza, ¿sí? Una continuación. Entonces acá lo que te está haciendo es creándote un boss alcista, ¿sí? Un rompimiento alcista de continuación. Entonces, acá tenés un rompimiento, ¿sí? Acá tenés un extremo y en este rompimiento que se generó justo en esta zona, ¿sí? Vemos que tenemos el impulso, retroceso, y acá es donde toma fuerza y se genera mucho volumen que nos rompe la estructura para crear continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este punto? Tenemos un bloque decisional, porque es el bloque de orden que nos crea el imbalance, que crea la ruptura, como habíamos explicado hoy, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos 2 zonas mejor definidas para comprar, ¿sí? Tenemos 2 zonas mejor definidas para comprar en 4 horas. Entonces, viendo esto, ¿cuál sería más o menos nuestra idea? Nuestra idea sería, por ejemplo, buscar una venta acá, ¿sí? Buscar una venta acá, ahora vamos a refinarlo más igual, una venta acá, e irnos a nuestra zona de compra, ¿sí? Que ya viéndolo así, miren, relación riesgo-beneficio de 1.10, que es muchísimo, sí, es muchísimo. Pero siempre hay que tener en cuenta el precio de lo que está haciendo en el momento, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero nuestra idea sería vender acá e irnos para abajo, a nuestra zona de compra. O si no, vender acá, ¿sí? Vender acá e irnos para abajo a nuestra zona de compra. O también vender acá e irnos directamente a la zona del extremo, ¿sí? Y lo mismo con el de arriba. Ahora, el precio desde acá tranquilamente, si quiere, puede comenzar a caer y no venirse a ninguna de nuestras 2 zonas. También lo puede hacer, es una probabilidad. Recuerden que estos somos especuladores, gente. O sea, acá siempre existen las probabilidades. Por eso no se confíen, no piensen que el trade que están por meter va a ser el trade que los va a hacer millonarios. Desconfíen de todos los trades. O sea, confíen en su análisis, pero desconfíen de todos los trades.
Es decir, si desconfían de esos trades, sabiendo que siempre existe la posibilidad de perder, no van a agarrar y no van a operar apalancados por 800.000, ni tampoco van a arriesgar todo su capital, ni tampoco van a operar sin stop loss, ¿sí? Sean pillos, no le regalen dinero al mercado, no sean dolobus, perdón la expresión, ¿no? Entonces, también tenemos la probabilidad de que ahora, que está creando un impulso y que posiblemente nos rompa estos máximos, ¿sí? Nos esté cambiando la tendencia. Entonces, haciendo eso, puede que también rompa esta zona, ¿sí? Y luego, o sea, rompa esta zona acá y luego reaccione por encima, o que nos rompa esta zona y se vaya al alza, también puede pasar, ¿sí? También puede pasar. Ahora, vamos a trabajar con lo que tenemos en este momento. Estos son los dos puntos en donde recién vamos a buscar comprar y estos son los dos puntos en donde recién vamos a buscar vender. Listo, ya tenemos más información. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Irnos a una temporalidad menor, de 1 hora, y hacer el mismo proceso, ¿sí? ¿Qué vemos en 1 hora? Vemos que teníamos una dirección bajista, ¿sí? Tenemos una estructura bajista. Acá está mucho más claro el rompimiento que yo les mencionaba, ¿ven? Acá está mucho más definido, ¿sí? Acá está mucho más definido. Y vemos que veníamos con una dirección bajista, pero lo que está pasando ahora es que el precio me tendría que haber hecho lo siguiente. Tendría que haber hecho, ¿sí? Vamos a suponer que está cayendo de acá, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Impulso, y acá tenía que haber hecho un retroceso para continuar cayendo. ¿Pero qué hizo? Hizo esto que están viendo acá, ¿sí? Hizo esto que están viendo acá, y automáticamente al hacer eso, me está rompiendo este máximo. ¿Ven? Me está rompiendo ese máximo. Entonces, ¿qué me está creando? Automáticamente me está creando un boss, ¿sí? Un rompimiento al alza. Entonces, yo sé que en 4 horas venía bajista, pero en 1 hora ahora vengo alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está cambiando la tendencia. Entonces, si yo iba a buscar ventas primero, pero ahora viene alcista, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Ventas o compras? Obviamente voy a buscar meterme en la compra. ¿Se entiende? Voy a buscar meterme en la compra. Entonces, vean lo siguiente. Vean lo siguiente. Acá, en este punto de acá, tenemos el concepto que les expliqué hace un ratito, que es el bloque decisional. Porque es el bloque que genera una seguilla de vela, genera volumen, un imbalance, aceleración, como quieran decirle. Genera el rompimiento, ¿ven? Este bloque genera todo el rompimiento de la estructura. Entonces, este bloque decisional, muchos seguramente habrán vendido, ¿sí? Que es donde yo vendí y saqué una buena ganancia antes de que pase todo esto. Esto pasó por un fundamental, claramente, ¿sí? Por lo que dijo Powell hoy, que después les voy a explicar eso al final. Pero en este bloque de orden, ¿sí? Decisional, teníamos una zona de interés que se dio a nuestro favor, ¿sí? Se dio a nuestro favor. Para cuando yo realicé el análisis, esto que está pasando ahora todavía no había pasado. Por eso es importante ver el precio en el momento, ¿sí? Entonces, ahora tenemos un rompimiento acá al alza. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar comprar. ¿Qué vamos a buscar para comprar? Nuestros puntos de interés, ¿sí? Que pueden ser 2 o puede ser 1. Por ejemplo, en caso de que sean 2, tendríamos que buscar nuestro extremo y nuestro bloque de orden decisional. ¿Tenemos un bloque de orden decisional por acá? No, no hay ninguno, ¿sí? No hay ninguno. Lo que sí tenemos es el extremo, que es esta velita, ¿ven? Esta velita. Esto es un bloque de orden, ¿sí? Eso rojo sí es un bloque de orden. Esto es un bloque de orden, que está bien. Pero donde comienza todo el movimiento es acá abajo, ¿sí? Acá abajo, en ese mechazo. Entonces, esta vela sería la primera donde comienza todo el movimiento, es decir, nuestro extremo, ¿sí? Ahí tenemos nuestro extremo. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Vamos a irnos a 4 horas nuevamente, ¿sí? Ok, vamos a 1 hora. Acá, en este punto, ¿sí? En este punto de acá encima, posiblemente muchos digan que sería un extremo. ¿Por qué? Porque lo interpretaríamos de una forma algo así. Por ejemplo, tenemos un impulso, retroceso, ¿sí? Tenemos un impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Retroceso, impulso. Ahora, al ver eso, por ejemplo, tenemos el impulso, un retroceso e impulso, posiblemente muchos crean que esto es un extremo. Yo, sinceramente, gente, no lo veo como un extremo, Más que nada porque en una temporalidad de 4 horas ya nos había quedado, definidas nuestras zonas por encima, ¿sí? Acá tenemos el bloque decisional que genera el rompimiento y viendo con la fuerza que viene ahora, lo que nosotros tenemos que enfocarnos siempre es no irnos tan atrás, ¿sí? No irnos tan atrás. Tenemos que irnos a lo que está pasando ahora con el precio. Y lo que está pasando ahora con el precio puede ir cambiando a medida que vas bajando de temporalidad, ¿sí? Como íbamos viendo.
¿sí? Como íbamos viendo en diario, como íbamos viendo en 4 horas, ¿sí? Que veíamos que venía siendo bajista y de repente ahora empezó a cambiar, ¿sí? Empezó a cambiar. En 1 hora ya nos damos cuenta que creó el rompimiento, por lo tanto se volvió alcista y vamos a buscar comprar, ¿sí? Por lo tanto, todo esto que veo acá, yo creo que simplemente puede ser liquidez, que es otro concepto que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Para poder tomar entradas. Liquidez es lo que te va dejando el precio siempre en las zonas de vacío, ¿sí? O por encima de los mechazos. Es decir, ustedes ya saben, hay una clase detallada sobre la liquidez, ¿sí? Ya no me voy a poner a explicar eso. Vayan y véanse el video sobre la liquidez. Pero en resumen, por ejemplo, por debajo de todo esto, hay liquidez, ¿sí? En este mechazo hay liquidez, ¿sí? Acá hay liquidez. Por encima de esto hay liquidez, que ya se la tomó el precio. Por debajo acá había liquidez, que la tomó acá, ¿sí? ¿Van comprendiendo, gente? Entonces acá nos damos cuenta que tenemos claramente liquidez y que con la fuerza que hay en el precio seguramente venga a barrerlo, ¿sí? Venga a barrerlo. Entonces, acá, ¿sí? Acá, con lo que estamos viendo ahora, tenemos el rompimiento, ¿sí? Ya identificamos la dirección, es alcista, vamos a buscar comprar. Tenemos el último rompimiento, es este, ¿sí? Este es el último rompimiento. Tenemos nuestro punto de interés, que es el extremo, ya que no hay decisional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Irnos a otra temporalidad, ¿sí? Un poquito más abajo, nos vamos a 15 minutos. Primeramente vamos a refinar un poquitito acá la zona donde íbamos a vender. En la primera vela en donde comienza la caída, ¿sí? La primera vela donde comienza la caída es acá, ¿ven? Este es el punto más alto en el mechazo y de ahí empieza a caer. Entonces ahí tenemos nuestra zona de interés. Lo mismo por encima, ¿sí? En 1 hora. ¿Dónde comienza toda la caída? Ven que todas estas velitas están dentro de la zona que marcamos en 4 horas. Pero en 1 hora la tenemos mejor definida, ¿sí? Esta es la vela, ¿ven? Esta es la primera vela donde comienza toda la caída, ¿sí? Que sería nuestro extremo. Ahora, nos vamos a 15 minutos. Esperen, vamos a hacer rapidito acá en 1 hora. Ahí estamos, 1 hora. Vean esto, vean en 1 hora, gente. Vean en 1 hora la zona de compra que teníamos por debajo, ¿sí? Esto que ven acá es el bosque que habíamos marcado en 4 horas, ¿sí? Ven que claramente el precio rompe, ¿sí? El precio rompe. Entonces, todo esto es un mismo impulso. A pesar de que acá adentro tenga impulso, retroceso, impulso, todo es un mismo impulso. Por lo tanto, este mismo impulso tiene un extremo, que es donde comienza, que es acá, ¿sí? Acá el extremo, que ahora vamos a refinarlo un poco mejor. Y también tiene un bloque decisional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio hace un impulso, retroceso, que ya a pesar de todo en este mismo impulso rompe, tiene un retroceso, pero acá crea otro rompimiento, ¿ven? Acá nos crea otro rompimiento de continuación. Entonces, ¿qué nos está dejando ahí? ¿Qué dato nos está dejando con ese rompimiento? Nos está dejando el dato de que a pesar de que esto es un mismo impulso, tenemos un extremo y acá tenemos un bloque decisional, ¿sí? Es decir, este es el bloque decisional. Este es el bloque decisional y esta es la primera vela de todo el movimiento donde comienza, ¿sí? Esta es la primera velita de todo el movimiento donde comienza ese impulso, ¿sí? Que ese impulso se crea en este bloque decisional que acabamos de explicar. Bien, entonces acá tenemos estas dos zonas un poquito más refinadas en caso de que vayamos a buscar compras en este punto. Pero como estamos viendo que el precio nos está mostrando actualmente que podríamos comprar, ¿sí? Vamos a buscar meternos en esa compra, obviamente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es irnos a 15 minutos. Nos vamos a 15. Listo. ¿Qué tenemos en 15? Ahora tenemos otra imagen. Tenemos que identificar nuevamente la dirección. La dirección en 15 minutos, ¿sí? El último impulso, claramente es alcista. Tenemos rompimientos, o sea que claramente en 15 minutos la dirección está siendo alcista. Y si es alcista, voy a buscar comprar, ¿sí? Voy a buscar comprar, pero no comprar en cualquier lado, sino comprar en las zonas de interés. ¿Cómo marco mi zona de interés? Aplicando lo mismo que explicamos recién, ¿sí? Aplicando lo mismo que explicamos recién. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar la dirección. ¿Ya la identificamos? Sí, 15 minutos alcista. Listo. Identificamos el último rompimiento. ¿Dónde está el último rompimiento? Acá, ¿sí? Acá tenemos nuestro último rompimiento, ¿sí? Este es nuestro último rompimiento, ¿sí? Nuestro rompimiento más reciente. Ahora, ¿qué vemos acá? ¿Sí? En este rompimiento vemos lo siguiente. Sabemos que el impulso en sí comienza desde acá, ¿sí? Desde acá comienza todo el impulso. Acá comienza todo el movimiento. Es que viene cayendo. Y desde acá, en esta velita, en esta primer vela, en este extremo, que al mismo tiempo es un bloque de orden, se genera todo el impulso que rompe la estructura y te lo cambia al alza, ¿sí? Este es el extremo. Ahora,
tenemos que buscar también la probabilidad que exista un bloque decisional, ¿sí? La probabilidad que exista un bloque decisional. Bien, ahora, por ejemplo, tenemos impulso, ¿sí? Retroceso, impulso, retroceso, impulso. Muchos posiblemente piensen que este bloque, ¿sí? Que este bloque es un bloque decisional que te crea un imbalance, pero yo no lo veo como un bloque decisional. ¿Por qué? Vean lo siguiente. Tenemos el impulso, el primer rompimiento, el retroceso, el impulso, y en este impulso el precio llega a una zona de oferta y cae. Y tal vez muchos quisieron vender. Pero luego de que empieza a caer, termina creando finalmente el impulso, que este impulso sí genera este último rompimiento más cercano que marcamos. ¿Se entendió? Entonces, si hay un bloque decisional en el cual yo trabajaría, es este. Porque ese es el bloque que se encargó de crear el imbalance que rompió la estructura, no este. ¿Sí? No este. A pesar de que este bloque me generó un imbalance, ¿sí? Un impulso, ¿sí? Este impulso no rompió la estructura, y tomó la liquidez. Este fue el que rompió la estructura y tomó toda la liquidez que había en estos puntos. Entonces, este bloque sería mi bloque decisional. Y la primera velita donde comienza el movimiento es esta, ¿sí? Esta sería la velita donde comienza el impulso que me generó ese rompimiento. Entonces, ¿yo qué buscaría hacer? Buscaría meterme en la compra, ¿sí? Vean esto. Vean lo siguiente. Si nos vamos un poquito para atrás y esto que está pasando ahora no hubiese pasado, posiblemente ustedes hubiesen marcado acá un rompimiento a la baja, ¿sí? Un rompimiento a la baja. Entonces acá tenían un bloque decisional, acá tenían un extremo, por ejemplo, ¿sí? Acá tienen un extremo. Entonces, vean esto. Este bloque decisional, ¿qué hizo el precio? Retrocedió y cayó con todo. Cayó con todo, ¿ven? Cayó con todo. Luego, el precio volvió a este punto, ¿sí? Volvió a testear y volvió a caer, ¿sí? Volvió a caer. Y luego el precio vuelve a este punto y termina cayendo finalmente con mucha más fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Acá hubo una sucesión de cosas que esto se denomina order flow, que es cuando el precio no termina de tomar la liquidez por encima de un punto y sí termina dejando muchos bloques de orden seguido, ¿sí? Un flujo de órdenes, empieza a dejar muchos bloques de orden seguidos, ¿sí? Con reacción, y te termina dejando finalmente uno que sin mitigar, o sea, te lo deja vacío, sin completar. Entonces tenés un flujo de órdenes en este bloque, tenés un flujo de órdenes de este bloque, y ese mismo bloque había dejado, que me parece que esa fue la entrada, había dejado un vacío en la cual, también junto a un rompimiento, en la cual yo dije, bueno, acá voy a buscar meterme en la venta. Que me metí y se dio toda la venta, que es la proyección que vieron hace un ratito, ¿sí? Ahora, esta zona acá, ¿sí? Vendría a ser un extremo, viéndolo en 15 minutos, pero ¿qué pasa? Yo acá, personalmente, no veo, ¿sí? No veo un rompimiento. ¿Por qué? Porque para que eso sea un rompimiento, ¿sí? Se generó recién acá, ¿ven? Acá recién se generó el rompimiento, que es el que les hablaba. Está bien. Este es el extremo que te crea todo el impulso, ¿sí? Que genera ese rompimiento. Pero ¿qué pasa? También veo lo siguiente. Veo, ¿sí? Que el precio me está dejando toda esta liquidez, ¿sí? Me está dejando toda esta liquidez. Entonces, yo personalmente, viendo lo que está haciendo el precio ahora, solamente buscaría comprar, que es lo que me está indicando el precio. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que operen lo que les está mostrando el precio, ¿sí? No se vayan para atrás y digan, mirá, acá hay una zona que puede llegar a reaccionar de venta. No. Si yo me voy a meter, el precio me está diciendo que está al alza, me está mostrando una hora que está al alza, me está dejando zonas en las cuales puedo comprar, ¿sí? Yo voy a buscar comprar. Y esto que veo acá, lo veo simplemente como liquidez que el precio tiene que venir a tomar, porque claramente es liquidez que quiere venir a tomar. Entonces eso que me está dando otro factor que me está diciendo que posiblemente el precio continúe al alza justamente para romper eso y tomar toda la liquidez, ¿sí? ¿Puede reaccionar en ventas acá? Sí, también puede pasar. Puede pasar, ¿sí? ¿Por qué puede pasar? Porque como les decía recién, este punto vendría a ser un extremo. Y además, ¿qué tenemos acá? Tenemos un bloque con imbalance, tenemos el retroceso del bloque con imbalance, tenemos una zona sin mitigar. Por lo tanto, acá tenemos un order flow, ¿sí? Vendría a ser un order flow. Y puede que el precio dé una venta acá,
¿sí? Puede que el precio dé una venta acá. Yo personalmente, basándome en lo que está pasando en este momento y la dirección que está dando el precio, ¿saben qué buscaría? Buscaría lo siguiente. Buscaría comprar acá, ¿sí? Programar, si esto que estamos haciendo es programar, como si fuéramos a comprar. Esta sería exactamente la operación que nosotros queremos meter en el broker. Posición larga sería compra, es decir, long. Posición corta sería venta, es decir, short. Entonces, por ejemplo, programaríamos una compra. El precio de entrada yo siempre les recomiendo, ¿sí? Si vamos a tomar esta vela, les recomiendo que el precio de entrada no lo dejen tan perfecto, sino que lo dejen un poquito por encima. Porque como les digo siempre, el precio, los brokers tienen split, a veces no se te activan las órdenes, y a veces no se te van a activar órdenes que van a ir a tu favor y te van a dar un riesgo-beneficio de 1.10 y no se te abrió por un pip. Entonces, en vez de eso, te conviene dejar un poquito por encima la entrada. Y el stop loss, lo que tenemos que hacer es cubrir el total de la zona. Una vez que cubrimos el total de la zona, vemos que tenemos 4 o 5 pips y le damos un pequeño rango de reacción, ¿sí? Yo creo que darle el doble está bien. Si quieren, ustedes le pueden dar 2 pips, 3 pips, ¿sí? Le pueden dar 3 pips tranquilamente, por ejemplo 7. Yo siempre le doy el doble para asegurarme. Porque a pesar de todo, si le hace el doble, nos queda, por ejemplo, 8.4, ¿sí? Y 8.4 pips, gente, no es nada, literal. O sea, no es nada, ¿sí? No es nada. ¿Pueden darle menos? Sí, tranquilamente, ¿sí? Pero 8.5 pips no es nada. No es nada. ¿Y qué haría yo personalmente? Buscaría, si me voy a meter en esa compra, buscaría que el precio se dirija a este punto de interés que tengo acá. ¿Ven? Miren este rompimiento clarísimo que tenemos acá, bajista, justo en la zona que habíamos marcado que nos indicaba el precio para vender. Entonces, ¿yo qué buscaría? Buscaría que el precio se venga para acá. Uy, perdón. Ahí estamos. Ahí está. Buscaría que el precio se vaya para ahí, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí te estaría dando un riesgo-beneficio 1.6, ¿sí? Es decir, 6 veces el riesgo que vos estás tomando. O también, si querés, puedes agarrar y le pones directamente que tome toda esta liquidez y que se te cierre automáticamente, ¿sí? Yo creo que si ya te rompe esta zona, te está inclusive confirmando el doble, de que va a continuar subiendo. Pero, por ejemplo, si yo me meto una compra, dejaría mi TP hasta ahí arriba, ¿sí? Hasta la siguiente zona, ¿sí? O un poquito por debajo, cosa que a veces reacciona antes. O tranquilamente, mínimamente, gente, en lo que es take profit, mínimamente le pueden dar un take profit de 1.4, ¿ven? Relación riesgo-beneficio 1.4, es decir, a riesgo $5, gano 20, ¿sí? Mínimamente 1.4 o mínimamente 1.5, ¿sí? Eso con take profit, mínimamente, no le den menos, ¿sí? Con take profit. Ahora, si quiero mover el stop loss a mi punto de entrada, es decir, asegurar mi entrada, cosa que si el precio se vuelve o se termina cayendo con todo, no pierda, sino que solamente salga en cero, es decir, en break even, yo le movería el stop loss al precio de entrada, es decir, al break even, recién cuando vaya en 1.3, ¿sí? En 1.3. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo voy 1.3, el precio me va a estar generando un rompimiento, ¿ven? Entonces, una vez que el precio te crea un rompimiento, como por ejemplo acá, suponete que vos compraste, ¿no? En este punto, compraste. Estás en profit, y acá se te generó tu primer boss. Se generó tu primer rompimiento. Una vez que se creó tu boss, ya puedes mover el stop loss a tu precio de entrada. Y ahí te quedas tranquilo porque el precio retrocedió, pero nunca volvió a tu precio de entrada y se hizo adentro. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si vos comprabas acá, por ejemplo, ¿qué hacías? Esperabas, venías en profit. Acá se genera el rompimiento. Una vez que se genera el rompimiento, aseguras tu precio de entrada. Le mueves el stop loss al precio de entrada. Que luego el precio, bueno, retrocedió y continuó subiendo. Bien, entonces de esa manera yo manejaría el tema del stop loss, etc. Ahora, ¿qué voy a apuntar yo? Mínimamente a un 1.5. Bien, como la entrada que les mostré hoy. Ahora les voy a poner en pantalla el resultado, que por ejemplo en dólar australiano. Bueno, gente, desde este momento me volvió a pasar lo mismo del último video, de que se sale el micrófono, no sé por qué. Así que me quedé sin sonido, pero se los voy a explicar yo desde aquí, para que puedan terminar con el video, ¿sí? Los últimos minutos, porque si no tenía que grabar todo el video de nuevo. Así que bueno, le voy a estar explicando desde acá atrás, les voy a continuar explicando lo que estábamos haciendo, ¿sí? Sinceramente no me acuerdo exactamente qué dije en el video, pero voy a buscar interpretar lo que estoy viendo en el video. Como les decía recién,
ustedes pueden poner el stop loss en su punto de entrada una vez que el precio me genera un rompimiento de continuación. ¿Se entiende? Entonces de esa manera aseguras tu entrada. ¿Por qué? Porque el precio posiblemente haga retest a veces. Entonces si aseguras tu entrada apurado, tal vez te saca en cero y termina yéndose en tu dirección y terminas perdiendo una buena entrada por apurado. Entonces tenés que arriesgar simplemente, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Les estoy mostrando que el precio viene con una tendencia al alza, que tiene que estar creando impulsos y retrocesos, y que en la zona donde tenemos la línea de tendencia de un máximo a otro máximo con una X, sería una zona de liquidez que posiblemente el precio rompa. Entonces, si el precio te rompe ese punto de liquidez, te está generando nuevamente un rompimiento estructural, una continuación estructural, en la cual te va a poder permitir comprar. Ahora, lo que estoy haciendo es bajando de temporalidad, en este caso a 5 minutos, y refinando el extremo para tener una zona mucho más pequeña, que en este caso nos queda de 7 pips, ¿sí? Que nos queda bastante grande igualmente, pero a mi parecer lo máximo que le podemos dar a una entrada es 12 pips, 13 tranquilamente, ¿sí? Que no es nada de todas maneras. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que gestionar su riesgo de forma adecuada para sus cuentas, ¿sí? Y eso lo van a manejar ustedes. Si nosotros tenemos 5 pips de stop loss, ¿sí? Nuestro riesgo tiene que ser, si tu riesgo es de $3, tenés 5 pips de stop loss, tu riesgo tiene que ser $3. Si tenés 10 pips de stop loss, tu riesgo tiene que ser de $3. Si tenés 100 pips, tu riesgo tiene que ser de $3. ¿Cómo vas a hacer eso? Gestionando correctamente el tema del monto y el apalancamiento. ¿Se entiende? Acá empezamos a bajar de temporalidad de 3 minutos a 1. Les quería mostrar que si se dan cuenta, la primer velita donde comienza todo, el extremo, es esa zona que estoy marcando. Pero les estaba comentando que a mi parecer cuando refinás tanto, qué sé yo, a 3 minutos o en 1 y te queda una zona tan pequeña, a veces por querer refinar tanto, puede que se te vaya una entrada y que termine reaccionando un poquito por encima y terminas perdiendo una buena entrada solo por ratoñar un par de pips, ¿se entiende? O sea, querés ratoñar un par de pips, querés tener una entrada de 2 pips y terminás perdiendo una buena. Entonces, como les digo, a mi parecer un rango máximo 12 pips, ¿sí? Que por la mayoría, o sea, por lo general, con este tipo de análisis les van a quedar zonas de 6 a 8 pips o menos, ¿sí? Pero en el caso de que pase lo que está pasando acá, que refinamos, nos fuimos 5 minutos y nos queda una zona bastante grande igualmente, tranquilamente le pueden dar 11 pips, 11.5, 12, ¿sí? O un poquitito más. Tampoco le estamos dando 200, ¿sí? Entonces, para no refinar tanto a un minuto y no perdernos posibles entradas. Y luego le estamos dando el beneficio, que no recuerdo si se los mencioné ya en el video, pero se los vuelvo a repetir, que a mi parecer ustedes tranquilamente, su TP, su Take Profit tiene que estar enfocado en un riesgo 1.4 o mínimamente 1.5. Eso en el TP. Y el stop loss lo movemos a precio de entrada cuando venga con 1.3, ¿sí? Ahora, ¿qué les estoy mostrando? La zona en la cual íbamos a vender. Y ese punto que acabo de refinar es el extremo de esa zona, que era un bloque decisional, porque es la primera vela donde se genera todo el movimiento de caída. Bien, en esa zona nos queda una zona de 4.7 pips y le damos un rango de hasta 8.5, ¿sí? Si le quieren le pueden dar 6 tranquilamente, pero yo personalmente le doy el doble. Y ahí programamos con un riesgo-beneficio de 1.5, ¿sí? Luego nos fuimos a la zona por encima, que era el extremo más alto de todo el movimiento, y refinamos marcando la primera vela donde comienza todo el movimiento, ¿sí? Como ya lo venimos haciendo. Y ahí nos queda nuevamente una zona, ¿sí? Para vender, que siempre recuerden que las entradas las pongo un poquito por debajo del bloque de orden, ¿sí? Siempre las pongo un poquito por debajo, un poquito por debajo de la zona, más que nada para que no se pierda la entrada, o sea, que se te abra sí o sí, que se te active, porque a veces capaz que perdés buenas entradas por un pip. Ahora, eso que les estoy marcando en este momento, donde está la línea de tendencia y la X, es liquidez que hay por encima de esos máximos, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy viendo ahí son dos probabilidades. Una probabilidad de que esa liquidez, el precio vaya a tomarla, que la rompa y que reaccione recién por encima en el punto de venta que está más alto. O también que en esa zona donde tenemos liquidez claramente, también esa zona que estoy marcando también cuenta como un extremo, porque desde ahí se genera un impulso para abajo que crea un rompimiento a la baja, ¿bien? Y además tenemos un order flow, ¿sí? O sea, un flujo de órdenes. Tenemos dos bloques de órdenes, ¿sí? Un flujo de orden en una misma zona y tenemos una zona sin mitigar por encima. Y tenemos al precio reaccionando por debajo en este momento. Entonces te está dejando liquidez por debajo de la zona. Quiere decir que puede caer, ¿sí? Quiere decir que se puede caer el precio en ese punto. Entonces, a mi parecer, ¿sí? A mi parecer, personalmente, yo buscaría meterme en comprar,
¿sí? Porque tenemos la tendencia alcista más reciente y tenemos zonas más recientes para buscar compras, y buscaría meterme con una compra directo a mi zona de venta que está por encima, ¿sí? La zona que está por encima que habíamos definido en la temporalidad de 4 horas. Ahora, el punto que estoy marcando en este mismo momento, ¿sí? Yo considero que el precio puede marcar un impulso, un retroceso, y yo vendería solo si tengo una confirmación, que es lo que les estoy indicando en este momento. ¿Cuál sería la confirmación? Que, por ejemplo, el precio me crea un impulso y un retroceso, y que ese retroceso se convierta en un impulso y me rompa el mínimo del impulso que me haya creado. ¿Se entiende? Es decir, se crea el impulso, y ahí en esa caída que les estoy mostrando se rompe el último mínimo, automáticamente me está creando un cambio tendencial. ¿Se entiende? Entonces cuando te cambia el cambio, te muestra el cambio tendencial, lo que yo buscaría ahí es una zona de interés, que puede ser un extremo o que puede ser un decisional, ¿sí? La confirmación ustedes la van a ver en 5 minutos, en 3 o en 1. ¿Se entiende? Van a ver que el precio viene subiendo, 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 con una estructura alcista definida, y de repente en una zona de interés, que es la que estamos marcando porque es una zona de interés, te genera ese cambio estructural, te genera de repente un rompimiento a la baja. Entonces ahí ¿qué tenés vos? Estás viendo que en 5 minutos, en 3 en 1, tenés de repente una estructura bajista. Entonces yo, ¿qué buscaría en ese caso? Ahí estoy teniendo una confirmación, y buscaría el extremo en 5 minutos, en 3 o en 1, para poder meterme en esa venta y dirigirme dentro de la venta a mi siguiente punto de interés comprador, ¿sí? Que en ese caso no vas a tener un riesgo-beneficio 1.5, 1.10. ¿Por qué? Porque estás viendo que la tendencia está siendo alcista, ¿sí? Es decir, en ese punto, personalmente, si vas a buscar una venta, yo creo que sería una venta scalping, ¿sí? Yo creo que sería una venta scalping hasta el punto de compra más cercano, que es el que está ahí abajo, ¿sí? Es el último que habíamos marcado, el más cercano. Entonces ahí no tenés tanto rango, tenés la posibilidad de generar una ganancia, pero no de tanto rango. Ahora, ¿qué hicimos? Nos fuimos a temporalidad diaria, en resumen. Temporalidad diaria, identificamos la dirección, ¿sí? La dirección del precio, vemos que estaba alcista. Luego identificamos el rompimiento más cercano, ¿sí? El BOS. Luego marcamos los 2 puntos de interés. Luego de marcar el BOS, tenemos un rompimiento al alza y marcamos 2 puntos de interés, que fueron el extremo, la primera vela donde comienza todo el movimiento, y el bloque decisional, ¿sí? Que es el bloque que me genera el impulso con rompimiento. Luego bajamos a 4 horas, hicimos lo mismo, identificamos la dirección, que en ese caso era bajista. Al ser bajista, automáticamente pasamos a buscar ventas. Buscamos el último rompimiento, que lo habíamos definido por debajo, ahí ven el BOS de rompimiento bajista. Una vez que buscamos el rompimiento, buscamos la zona de interés, que son el extremo y el decisional. Luego nos fuimos a una hora. En una hora vimos que teníamos un impulso que nos rompió el máximo anterior, por lo tanto nos generó un rompimiento, que es el rompimiento más cercano, la dirección es alcista, tenemos un rompimiento al alza y nuestro punto de interés pasaría a ser el extremo, que es el que estoy marcando en este momento. Como no hay ningún decisional, solamente tenemos el extremo. Y luego nos fuimos a 15 minutos. Buscamos el rompimiento más cercano, que era nuevamente que está marcado ahí encima, ¿sí? Ahora, en ese rompimiento, nosotros buscamos los puntos de interés, que son el extremo, ¿sí? Que es este punto que estoy marcando, el extremo donde comienza todo el movimiento. Y luego, acá en 15 minutos sí tenemos un decisional, que es en donde vamos a buscar comprar, ¿sí? Donde vamos a buscar comprar es el bloque decisional, porque ese bloque, ¿sí? Ese bloque donde recién está pasando el cursor, ¿sí? Acuérdense que esto lo estoy grabando de fondo porque se cortó el micrófono. En el bloque, ¿sí? En el bloque donde está la operación más por encima, o sea, en el último rompimiento, ustedes se darán cuenta que ese bloque genera un impulso que crea el rompimiento, ¿sí? Entonces ese bloque pasa a ser decisional, ¿sí? Ese bloque es el decisional. Ahora, esto que yo les estoy marcando en ese momento, el bloque que desencerré con un círculo, es un bloque también decisional bajista, el cual creó el rompimiento bajista, ¿sí? De la estructura bajista que venía teniendo. Pero luego el precio comenzó a subir, y en el bloque que les acabo de marcar, si se dan cuenta, se creó un impulso que me rompió el bloque decisional bajista que tenía anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, esa zona que acabo de marcar también es una zona de interés, ¿sí? Pero yo personalmente buscaría la más cercana, que es la que dejé marcada, ¿sí? La que está por encima. Entonces, a pesar de que ese punto que les estoy mostrando en círculo es un bloque decisional que fue roto con un impulso, y ese impulso fue generado en el bloque decisional del medio, porque es un bloque decisional el del medio. ¿Y por qué es un bloque decisional? Porque es un bloque que te está generando un impulso, que te está generando un rompimiento, ¿sí? Ese rompimiento, si se dan cuenta, ahora te lo voy a marcar seguramente, porque me acuerdo que lo marqué en el video, ahí está. Ese bloque que estoy marcando genera un impulso que te rompió
el bloque decisional bajista que tenías en la estructura anterior, ¿sí? Que era la que les mostré recién. Entonces tenés la primera zona, el extremo, donde comenzó el movimiento. La segunda zona, el del medio, ese bloque decisional que generó un impulso que te rompió el bloque decisional bajista anterior. Y la última, es la más reciente, la más cercana, donde tenemos el bloque que generó el último impulso, que generó el rompimiento más cercano. Entonces, a mi parecer, el precio tendría que reaccionar en esa zona. Ahora, lo que les estoy indicando es que si el precio empieza a hacer algo como eso, de reaccionar por encima de la zona sin llegar a tu zona, lo más probable es que simplemente te esté dejando liquidez. Entonces, ojo, no te comas el amague y no caigas en esa, porque puede ser que simplemente sea liquidez y que vaya a reaccionar a tu zona. Ahora, si te hace lo mismo por encima de ese bloque, te está dejando liquidez, y la liquidez es un dato que te da el precio para operar una zona, ¿sí? No caigas en la de decir, no, se está yendo y no tocó mi zona, sino que si te lo está haciendo por encima de tu zona, mejor para vos. Te está indicando que el precio está dejando liquidez, que va a ir a tomar esa liquidez y que posiblemente una vez que tome esa liquidez se activen todas las órdenes en nuestros puntos de interés, que son el extremo y los bloques decisionales. Bien, entonces, otro tip que yo les estaba enseñando en el video es el tema de las sesiones, ¿sí? Se van a indicadores, ponen sessions y activan las sesiones y van a ver que tienen tres, ¿sí? Tienen la sesión de Nueva York, tienen la sesión de Londres y tienen la sesión de Asia, ¿bien? En este caso, la de Nueva York, que es la que les estoy mostrando, la de Nueva York empieza de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, hora argentina. Esto adaptenlo a su país. La de Londres, que es la que estoy mostrando en este momento, empieza a las 4 de la mañana hasta 1 de la tarde, hora argentina. Y la de Asia empieza de, si mal no recuerdo, empieza de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, la de Asia. Bien, ahora igualmente se lo voy a mostrar acá, se lo voy a estar escribiendo, ahí está. Londres, 4 m a 12 pm, que en realidad es 13 pm, que lo voy a corregir dentro del video. Luego tenemos Nueva York, que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿bien? Estas sesiones lo que tienen, ¿sí? Es que generan mucho volumen en el mercado, que ahora dentro del video les voy a estar mostrando el porcentaje de volumen que generan dentro del mercado, ¿sí? Las de Londres y Nueva York son las sesiones que más volumen generan, ¿sí? Que Londres genera 35% de volumen en el mercado, de volumen quiere decir la volatilidad, ¿sí? de inyección de capital. Y Nueva York genera el 25% o viceversa. Sinceramente no me acuerdo cómo es. No me acuerdo si Londres genera el 35% o Nueva York el 35%. Pero Londres y Nueva York son las más influyentes en el mercado. Y Asia genera solamente un 6 o un 7% del volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir las sesiones? Al haber tanto volumen dentro de esos horarios operativos, eso también te da una probabilidad de éxito en tu operación, ¿sí? Es decir, marcaste tus zonas, analizaste todo, etcétera. ¿Ves que el precio te está dejando liquidez por encima de una zona de compra? Tenés mayor probabilidad de que esa zona vaya a reaccionar. ¿Te está dejando liquidez por debajo de una zona de venta? Tenés mayor probabilidad de que esa zona vaya a reaccionar. Se te abre la operación o vos operás dentro de tu zona, luego que te dejó liquidez, etcétera, en un horario de sesión de Nueva York, en un horario de sesión de Londres, tenés mayor probabilidad de éxito. De Asia también puede ser, pero como tiene menos volumen, es decir, solamente tiene un 6 o un 7%, como tiene menos volumen, yo creo que tanto no afecta. Lo que más afecta son los horarios de sesión de Londres y de Nueva York, ¿sí? Entonces, eso es un plus para que se lo sumen a sus operaciones. No solo el análisis, sino también el tema de las sesiones y también el tema de la liquidez, para que complementen todos esos factores y puedan tener una operación exitosa. Bueno, ahí les estoy mostrando en el video el tema del volumen, ¿sí? Ahí les puse que Nueva York genera un 25% y Londres un 35%. Sinceramente no me acuerdo, pero si no es Londres la que genera un 35%, es Nueva York y Londres un 25%. Lo que sí recuerdo es que Asia genera un 6 o un 7%, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes comprendan que en esos horarios se genera mucha volatilidad y mucho volumen en el mercado, ¿se entiende? Ahí es donde están los movimientos grosos. Fuera de esos horarios ustedes van a ver que el precio por lo general empieza a acumular, empieza a plancharse, y dentro de esos horarios es cuando se dan las entradas. Entonces, ojo, porque a veces muchos operan fuera de un horario de sesión tal vez, antes de que el precio llegue a la zona y te estás convirtiendo en liquidez, porque cuando se activa un horario de sesión se genera todo ese volumen, toda esa volatilidad, esa inyección de capital, y el precio agarra, termina tomando esa liquidez y termina reaccionando en la zona que vos ya sabías que tenía que reaccionar, ¿sí? Entonces esto más que nada para un plus para que lo complementen a su análisis, ¿sí? El tema de la liquidez por encima de la zona cuando es compra y la liquidez por debajo de la zona cuando es venta, y el horario de sesión. Luego, los fundamentales. Yo les recomiendo que vayan a la página Investing, ¿sí? Antes de operar o cuando estén por operar,
Y en la página Investing se van, apenas entran, van a ver que dice noticias en una parte. Tocan noticias, apoyan el mouse sobre noticias y tocan calendario económico. Ahora igual en el video les voy a poner la imagen, ¿sí? La captura de pantalla. Se van a calendario económico y le van a aparecer un montón de noticias de diferentes divisas, noticias económicas, de diferentes divisas y te muestran a qué divisa afecta y de qué forma afecta, ¿sí? Cuánta importancia tiene, te lo muestran con estrellitas. Si tiene, por ejemplo, una estrellita no afecta tanto, pero si tiene de 2 a 3 afecta bastante. Entonces eso es importante también saberlo, gente, porque a veces, por ejemplo, si vos tenés una entrada programada y tenés liquidez por encima de tu zona, estás en un horario de sesión, todo lo que quieras, pero justo en ese horario hay un fundamental, una noticia que afecta a tu divisa y es una noticia que afecta negativamente, perdón la expresión, pero el precio la verdad que le importa 3 carajos que vos tengas todo el análisis, ¿sí? Cuando hay un fundamental, el precio se mueve con los fundamentales. No se olviden que el trading está hecho para que la gente pierda, no sean dolobos. Entonces las grandes corporaciones mueven el mercado y si te está hablando, o sea, si tenés fundamentales, si tenés algo que influye realmente en el mercado, porque claramente es un tema económico de un país, obviamente afecta en el mercado. Entonces ahí no hay análisis que valga. Por eso incorporen el tema de investing antes de operar. Esto les puede servir. No les estoy diciendo que operen las noticias. Hay traders que operan noticias, que está bueno, es una buena estrategia y generan muchísimo dinero. Pero esto se los recomiendo para que ustedes chusmeen y se hagan el hábito de antes de operar o antes de empezar una entrada, que vean las noticias para que justo en el horario que van a operar no haya una noticia. Yo recomiendo que si en el horario que vas a operar hay una noticia y saques tu entrada. O sea, que esperes a que no haya, porque ahí es como un 50-50 de probabilidades, ¿sí? Ahora, lo que les estoy explicando es que si ustedes tienen 5 operaciones ganadas y 5 perdidas, a pesar de que tengas 50-50, puedes tener mucha mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque vos sabés que con estas entradas vas a tener un riesgo-beneficio mínimamente 4 veces lo que arriesgás, ¿sí? O mínimamente 5 veces. Entonces, si vos arriesgás 5, las veces que ganes vas a estar ganando 20 y las veces que pierdas vas a estar perdiendo 5. Entonces, si perdés 5 veces $5, perdés 25. Pero si ganás 5 veces $20, ganás 100. O sea que terminás generando una ganancia total de $75. ¿Se entiende? No ganaste todas. Perdiste 5 y ganaste 5. A pesar de eso, tu cuenta está en crecimiento. Eso es rentabilidad, gente. Y eso es lo que ustedes tienen que generar. Y eso es lo que tienen que enfocarse para que sus cuentas crezcan. Y tienen que ir de a poquito. Si vos tenés $100 en tu cuenta, no quieras ganar 300.000 en un día. Si tenés $100, yo te recomiendo que arriesgues de 3 a $5. Que con ese riesgo podés ganar de 20 a mucho más. Y empezás a hacer crecer tu cuenta. Al otro mes tenés $200, al otro mes tenés 300, después tenés 500. Una vez que tenés 500, dejás de arriesgar 5, empezás a arriesgar 10. Y ahí vas a arriesgar 10, pero vas a ganar 40. Y ahí vas a empezar a ganar y vas a tener 600, vas a tener 1000. Después ya cuando tengas 1000 vas a arriesgar 40. Y cuando arriesgues 40, perdés 40 en los stop loss, pero cuando ganes vas a ganar 120, por ejemplo. Y así sucesivamente vas a generar la rentabilidad, porque esta metodología te da la posibilidad de ganar mínimamente 4 o 5 veces el riesgo que estás tomando, ¿se entiende? Y además tiene buena efectividad, ¿sí? Tiene buena probabilidad de éxito siempre y cuando tomes todos los parámetros que te expliqué. Que tomes el análisis, ¿sí? Que tomes los puntos de interés, que tomes las rupturas, los extremos, los decisionales y que tengas también en cuenta las sesiones, que tengas también en cuenta la liquidez y que tengas también en cuenta los fundamentales, ¿sí? Que tengas en cuenta las noticias para que no venga Powell que hable de la Fed y que tengas todo un análisis hecho recontra apalancado sin stop loss porque pensás solo porque tu análisis te lo dice que el precio se va a desplomar y viene una noticia y te hace volar el stop loss. Acá lo que les estoy mostrando es una entrada que dejé marcada en libra esterlina aplicando los mismos conceptos que yo les enseñé en el video. Y la entrada se dio a la perfección, vean. Y tuvo un riesgo-beneficio 1.9. Es decir, si yo arriesgaba $100, ganaba 900. ¿Se entiende? Y apliqué exactamente todo lo mismo que les enseñé en esta clase, ¿sí? Y la entrada se terminó dando a la perfección, ¿sí? Vean cómo el mechazo tocó la zona y terminó cayendo. Ahora el precio comenzó a subir nuevamente. Pero a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo ya sé que dejo un TP. ¿Se entienden? Entonces, a mí no me interesa si el precio se revierte o lo que sea luego que se desplomó. ¿Por qué? Porque yo dejo mi entrada y dejo mi TP en un mínimo de 4 veces mi riesgo o 5 veces mi riesgo. Si llega, ya sé que se me cierra sola en una buena ganancia. Y si no, se mira a mi stop loss, que no me afecta porque es un riesgo que estoy dispuesto a tomar, que es muy bajito. Y obviamente por eso tienen que gestionar su riesgo de forma adecuada. O se mira al precio de entrada, ¿sí? Al stop loss, al precio de entrada. Y saldré en cero, que tampoco me afecta porque por algo puse mi precio de entrada. ¿Se entiende? Entonces,
Eso es importante entenderlo, la gestión de riesgo es lo más importante porque es lo que le va a generar la rentabilidad en sus cuentas. Porque si no, gente, si no saben gestionar su riesgo, sean los mejores analizando, sean los mejores teniendo todos los factores en cuenta, si no manejan el riesgo nunca van a generar esa diferencia en sus cuentas. Ustedes tienen que arriesgar menos de lo que ganen, siempre y cuando sea adecuado a su cuenta, ¿no? Eso lo vas a buscar con porcentaje. Si tenés $100, no vas a arriesgar lo mismo que una persona que tiene $1000. Si tenés 1000, no vas a arriesgar lo mismo que una persona que tiene 20.000, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Así que bueno, gente, acá les dejé el análisis en vivo, ¿sí? También les voy a estar dejando en la descripción el enlace para que puedan unirse al grupo de Telegram, para que puedan sumarse a las clases en vivo, para que puedan sumarse a la comunidad, y los que quieran sumarse al grupo VIP también se pueden sumar, ¿sí? Que tienen todos los pasos para sumarse al grupo VIP, donde mandamos señales, donde mandamos análisis, donde mandamos las grabaciones de las clases, mentorías, etcétera. Les dejo también en la descripción el link para registrarse en Libertex y que puedan comenzar a operar con nosotros. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios o me pueden hablar directamente a Telegram. Los espero en la comunidad y nos vemos en el próximo video. Les voy a seguir subiendo análisis o nos vemos en la próxima clase de Zoom en vivo. Así que bueno, gente, nos estamos viendo. Que terminen bien el día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.